Bueno, ya vamos con esta última parte de la parte básica y vamos a probarlo un poquito más. Le hemos puesto unas pequeñas curvas para que el ver cómo se comporta el robot. Vamos a cargarle estos valores que teníamos anteriormente. Vuelvo a repetir lo importante que es pegarle una lectura a lo que es PID para entender un poco más la parte de sintonizar este PID, ¿sí? Pegando una lectura a esto vamos a estar mucho mejor y más claros. Vamos entonces a cargar los últimos valores que pusimos: 0.5, 1,2 de KD y 0.001 del KI. A medida que vayamos aumentando la velocidad, vamos a tener que ir ajustando esto, pero lo importante es que nosotros entendamos, tanto en el comportamiento del robot como en la parte teórica, qué cambia si yo subo o bajo estos valores. Después todo es prueba de error, depende mucho de las curvas, de la pista, de las subidas, de las bajadas, y eso es lo que hay que ajustar rápidamente en la competencia como para poder tener un buen rendimiento y tratar de sacarle el mejor rendimiento a nuestro robot. Vamos a hacer esta prueba con estos valores. Ya le he dado carga, vamos a cargar de vuelta por las dudas y vamos a ver cómo se comporta con estas curvas que les hemos metido ahora. Bueno, veamos ahora con un poco de curva cómo el robot obedece la primera vez bien y ya en la segunda, cuando hay un cambio de dirección, empieza con una pequeña vibración. Bueno, ¿cómo vamos a sacar esa pequeña vibración para que veamos cómo vamos a ir ajustando? No voy a tocar el KP porque veo que tomó la primera parte de la curva, la tomó bien, o sea que ese cambio de dirección lo tomó bien. En el error que es, acuérdense que la proporcional es el error instantáneo, pero cuando hubo un cambio de dirección empezó con una vibración. Lo que voy a hacer es subir acá la derivada, la voy a subir a 1.9, voy a dejar la integral como está y voy a cargarle este código para que podamos ver el funcionamiento del robot. Vamos a cargarle el código entonces y vamos a comparar un video con el otro, así vemos cómo va ajustando. Acuérdense que en esa vibración final se la voy a sacar con la derivada, no con el KB, porque vi la curva, la primera curva la vio, lo que le costó fue el cambio de dirección. Bueno, ahí tenemos de vuelta las dos comparaciones. A la derecha el video anterior donde teníamos 1.2 y a la izquierda donde tenemos 1.9 derivada. Fíjense en que si bien vibra es un poco menor la vibración, es menor, oscila mucho menos, así que lo que vamos a hacer es subirle un poco más la derivada, así podemos estar horas probando y trabajando con el robot hasta que entendamos y lo entendamos al robot en cómo se comportan. No todos los robots se comportan igual, puedo tener un mismo robot y los valores que andan son diferentes. Entonces vamos a corregir, vamos a hacer la última corrección. Acá vamos a poner 2.2, vamos a bajar un poquito la integral, vamos a cargarle ese código al robot para probarlo y después ya queda en cada uno de nosotros todas las pruebas que podamos hacer. Mientras más probemos el robot, mejor. Bueno, ya tenemos el código probado, así que cargado, perdón. Vamos a probar con estos nuevos valores. Bueno, viendo las dos partes, ahora de vuelta a la derecha la anterior y a la izquierda la nueva. Fíjense que las vibraciones son mucho más centradas, mucho más pequeñas. ¿Sí? Si bien todavía hay vibración, hay que empezar a trabajar un poco ahí con la integral, un poquito más con la derivada, ajustando más finito. Puede la proporcional también estar trabajando. Esto lleva tiempo, hay que leer bien lo de PID, hay que buscar información sobre PID. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el PID, que es parte de la investigación.
Y lo que le vamos a agregar, ya esto dejo para probar, ya directamente para empezar a probar la parte de programación y de ajuste, de estar ajustando estos valores a medida también que vayamos ajustando la velocidad, porque ya la parte de control está lista, también está la parte de promedio listo. Vamos a ver en algunos otros videos de ajuste que podemos ir con menos sensores para tratar de mejorar también en algunas cuestiones. La parte de motor también está lista y la de monitor podemos escribir las variables que nosotros queramos. Vamos a aprovechar acá este video para agregarle una parte que acá sí vamos a habilitar de vuelta el monitor serie y la cámara del robot, y vamos a pensar lo siguiente. Primero vamos a venir acá y voy a tapar la parte de motores. Voy a dejar que con la parte de control y con la parte de monitor serie. Voy a tapar esta pausa que estaba aquí. Esto lo puse para largar el robot y que pueda largar el video. Esto no va en el código. Vamos a subir y vamos a darle marcha al monitor para que veamos lo que vamos a trabajar a continuación. Bien, voy a meter el auto scroll, está corriendo el monitor. Fíjense en que ahí tenemos el error de la posición relativa y el del error, la velocidad que se está ajustando según las variables. Fíjense que ahí está ajustando muy poquito de la velocidad, estamos ajustando muy poquito porque estamos casi en el centro. Si nos movíamos el cambio sería mayor. Fíjense que ahí igual izquierdo y derecho la velocidad se pasa, pero izquierdo y derecho, que es lo que se setea en los motores, se limita a 2.55. Bueno, fijémonos en el error. Cuando nosotros nos estamos yendo, en este caso hacia la izquierda, acuérdense en que si estamos línea negra, línea blanca, nos va a cambiar el signo acá del error. Llega un momento en el que perdemos casi completamente la línea, que los sensores pierden la línea. Nos damos cuenta acá, cuando todos estos valores se empiecen a perder, nos vamos a dar cuenta que la línea se nos está yendo. O sea, fíjense en el sensor 7, ya ahí quedó completamente afuera, ¿sí? Y en ese caso ya no hay posibilidad de ajuste. De hecho, fíjense en que el error se vuelve menor y el robot no está en línea negra, sino que está completamente en fondo blanco, lo que también sería fondo negro, y no está viendo contraste. Entonces el robot va a sacar la cuenta como que está sobre la línea y va a acelerar a su máxima velocidad. Esto nos puede pasar si el control PID no alcanza a ajustarnos, ¿sí? Si no alcanza a ajustarnos, fíjense en que pasamos ahí de tener valores de ajustes, pero un valor de ajuste máximo sería ese, 2.55, menos 2.55. Llegar tan al borde es un poco peligroso, si bien lo podemos dejar con el control cuando tenemos muchísima y subimos mucho más la velocidad, y no sería 70 como tenemos aquí, sino que ya estamos en velocidad de 170, 180, la posibilidad de ajuste que le queda a los motores es menor. Entonces tengo que ir más cortito. Ahí es donde voy a tener que subir el KP, voy a tener que subir el KD para que lo esté ajustando completamente. Pero también puede pasar que la inercia me termine sacando. Vengo muy rápido, la inercia me termine sacando, termine perdiendo la línea, el robot piense que está en línea blanca y siga derecho y no vuelva más. Vamos a agregarle algo, eso llamamos corrector, y vamos a asegurarnos tener una chance más en el caso de que el robot haya perdido la línea, tanto por un lado o por el otro. Voy a detener el auto scroll para que nos vuelva a la línea. La referencia que tenemos siempre es el error. Entonces vamos a decirle que si el error, voy a tomar un valor al azar, estos valores
hay que trabajarlos. Voy a decir si el error es mayor a 1500. Fíjense, nosotros como estábamos leyendo acá en el monitor, bueno, tengo valores como máximo, pues estoy en línea negra y blanca. Fíjense que un valor ahí estoy perdiendo, que el triangulito se salga de la línea y que esté trabajando con los sensores A6 y A5, podría ya tomarlo. O sea que si 700 voy a tomar como valor de error. Le voy a decir, si te pasas de 700, o sea que te estás con la trompa por ahí, fíjense que está en 900, en vez de seguir con el control PID, lo que voy a hacer es meterme en un while. Voy a hacer que vaya a ver el error. Ahora vamos a ver cómo solucionamos esto. Recuerden que cuando me meto en un while me meto solamente en ese bucle. Y le voy a decir que si el error es mayor a 500, fíjense que si yo voy volviendo acá, ahí tengo 500 recién, ahí, así que ya estoy más cerca de la línea. Si el error es mayor a 500, le voy a decir que primero voy a dar una señal para eso. Voy a decir que digital white, le voy a decir que apague el LED, que lo apague, que apague el LED que tengo prendido el verde. Después de eso voy a llamar la función motores y le voy a decir, fíjense en que me estoy yendo hacia la izquierda, entonces para volver yo debería acelerar el motor izquierdo y desacelerar el motor derecho. Entonces al izquierdo le voy a dar 255, le voy a dar la máxima velocidad. A esto hay que compararlo o trabajarlo. Y al derecho lo voy a mandar para atrás a unos 200. Esto hay que probarlo, ¿sí? Esta parte del corrector. Lo que yo quiero es que mientras el robot se esté perdiendo hacia allá, pegue la vuelta, ¿sí? Hasta que el error sea menor a 500. ¿Sí? Alcanzamos a ver que está el LED prendido ahí. Y como estoy comparando con el error, voy a tener que llamar a la función promedio ponderado. ¿Por qué llamo promedio ponderado después de motores? Para que se esté revisando cuál es el valor del error. Vamos a verificar esto por a ver si hay algún error. No hay ningún error. Voy a copiar esta misma y lo voy a hacer en espejo si es negativo, o sea que si es menor a menos 700 y el error es mayor a menos 500, menor, acabamos de cambiar, menor a menos 500, haga lo mismo, pero tiene que hacer al revés, porque me estoy yendo para este lado. 500 menos 500, me vengo para acá. Entonces acá le voy a dar al izquierdo hacia atrás, menos 200, y al derecho le voy a dar velocidad máxima hacia adelante. Bien, como estoy apagando el LED acá para darme señal, ¿sí? Para saber si cuando está andando en la pista el robot está entrando en esa corrección que le estoy dando como última chance antes de que pierda la línea. Acuérdense que vuelve a encontrar un valor de error bajo y entonces el PID va a acelerar y yo voy a estar completamente en superficie blanca. Yo vengo ahí, fíjense que el error se cayó a menos 32, 33, pero el robot va a ir para adelante, ¿sí? Los dos motores están casi parejos, fíjense, 70, 71 está dando la velocidad que yo le di.
Entonces, antes de llegar a perderme, cuando entro en un error que esté mayor a 700 o menor a menos 700, si me estoy yendo para el otro lado, que el robot entre en un bucle, en un while, y solamente trate de encontrar de vuelta la línea. Cuando el error baje, vuelva a entrar en el PID. Como estoy apagando el LED para indicarme, acá mismo me voy a dar la función de que lo vuelva a prender, cosa que cuando se salga el error de ese corrector, vuelva a prender. Bueno, le vamos a subir esto y vamos a ir viendo con valores cómo funciona. Fíjense en que ahí estoy con el LED prendido a punto de largar. Vamos a asegurarnos que no tenga habilitado los motores aquí. En este caso me voy a meter en la función motores. Acá lo voy a poner un taquito porque el robot va a activar los motores y si me salgo de ahí después van a quedar activos. O sea, si yo me meto acá en un error mayor a 700, mientras el error sea mayor a 500, va a activar estos motores, me van a quedar activados por más que yo me salga. Entonces, lo que voy a hacer acá para poder mostrarlo es parar los motores. Le voy a decir 0, 0, cosa que los motores se detengan cuando se salga el error. Estaría tapando todo esto que está acá, ¿sí? Pero acuérdense que los motores no los estoy habilitando aquí. Entonces, por más que haya datos de motores, yo no estoy llamando a la función motor. Voy a subir el código. Voy a ponerle taquito para elevar los motores. Y le voy a dar marcha al robot. Fíjense en que ahí está corriendo. Me voy a ir corriendo de esquina hasta que el error supere los 700. Y ahí, fíjense, cuando superó los 700, se metió en el bucle. Se metió en el bucle y quedó detenido porque todavía no se salió. Vamos a entrar de vuelta ahí en el bucle. Fíjense, ahí me meto en el corrector. Este está andando para atrás, aquel está andando para adelante. Si me salgo el error, fíjense que ahí se detuvo. Volvió a correr el monitor. Cuando agarré el error mayor a 700, me quedo acá. Entonces, mientras el error sea mayor a 500, va a haber un motor que va a estar dando para adelante y otro motor que va a estar dando para atrás. Revisando el error. Cuando el error baje, se va a salir de acá y me va a agarrar el PID y va a estar trabajando con los motores normales. Como lo tenemos deshabilitado acá para poder hacer esta prueba, cuando salimos del error acá, vuelve a detener los motores y vuelve a prenderle. Vamos a probarlo de vuelta. La marcha. Fíjense que el LED está prendido. Me salgo del error, se apaga el LED, los motores se prenden. Vengo y los motores se paran. Si me voy para el otro lado, lo mismo, los motores se detienen. Entonces, si nosotros capacitaríamos, el robot trataría de encontrar la línea y quedarse quieto. Ahí se pasó de largo. No alcanzo a detenerlo. Ahí. Fíjense ahí. Fíjense cómo agarra para el otro lado. Tengo muchísima velocidad. Entonces, como no lo dejo actuar enseguida, no se sale del error. Agarro para el otro lado. Hay que bajar la velocidad para que no sea tanta. Estamos acá. Lo vamos a hacer. Vamos a ponerle 200 y menos 120 para no ser un golpe muy grande, si no se me va a pasar de largo. Esto hay que ir probando también. Obviamente cuando venimos con... Acá estoy estático. Cuando venimos con mucha velocidad, vamos a tener que hacer que ajuste rapidísimo. Si no voy a perder la línea. Me va a pasar lo mismo. Vamos a dar marcha.
Acá tengo, vieron que no está corrigiendo, está y se está escapando para allá. Bueno, para que todo sume. Al estar trabajando en el monitor serie, estoy perdiendo tiempo de lectura. Lo voy a tapar. Sí, no voy a poder ver estos valores, pero ya vieron que se metía en 700 y en menos 500. Voy a tapar esos valores para que no perder tiempo de lectura. Y fíjense que ahí, miren cómo vuelve. Y ahí no tengo activado el control PID, está solamente volviendo con el corrector, o sea que no me dejaría escaparme de la línea. La idea es esa, que el PID me lleve cuando estoy cortito, ¿sí? Pero cuando estoy por escaparme, que el PID me acomode. Fíjense cómo busca de vuelta para ir a la línea. Esto es una salvación. Cuando vengo muy fuerte, me paso de una curva, va a tratar de perderme. ¿Qué pasa si yo me paso? Fíjense, ahí me salí, fíjense, ahí me salgo y ahí lo pierdo completamente. Ahí lo pierdo completamente y el valor me va a dar menos 600. Entonces tenemos que tenerlo bien cortito ahí, cosa que no lo pierda. También se puede hacer leyendo la lectura de los sensores. Va a depender siempre del color que tengamos después. Fíjense que ahí, mientras estoy ahí, lo está corrigiendo. Ahora, si yo pierdo completamente los sensores, ahí ya el valor se hace menor en el error y el robot lo que va a hacer es acelerar a la velocidad que tenemos puesta. Bien, eso es todo por esta primera parte básica. Después vamos a hacer un par de videos donde podamos trabajar o acelerar en recta, también trabajar con menos sensores. Quedan estos primeros videos terminados, ya el código está completo. Acuérdense que hay que sacarle algunas cosas, por ejemplo esto no va aquí, lo otro está todo bien. Estos valores hay que mirarlos, se pueden probar, lo puedo probar en la pista, veo si el LED se prende o no. Esto tampoco va. Y acá lo que tendría que hacer para trabajar normalmente, habilitar los motores y ya setear velocidad, ajustar los valores de PID, tanto el KD, el KI o el KP, velocidad, y hacer pruebas en pistas. Recomiendo la lectura del PID y tratar de probar el robot tanto así como lo tenemos acá, probándolo sobre una madera, y también probarlo en pista todo lo más que se pueda. Más tiempo le dedico, mejores resultados voy a tener.